Miércoles de Mina es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Achón, renova tu mundo. Con los auspicios de Pharmacenter, cuidemos lo que importa. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima, su inversión más inteligente y segura en la vida. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. La evolución de la tecnología diésel te espera en Barcos y Rodados. Esta noche en Miércoles de Mina, la actualidad política, la reelección, la designación de Contralor y Defensor del Pueblo, la gestión del gobierno, el debate parlamentario, son algunos de los temas que discutiremos junto a los periodistas Jorge Torres de Radio 1, Omar Gómez de ABC Color y Germán Martínez Bierzi de Red Guaraní. Además, Teletón, la causa de todos. Se inicia la maratón solidaria de la Fundación Teletón y como siempre tu aporte será indispensable para seguir creciendo. Hoy, miembros de la Fundación nos brindan los detalles. A partir de este momento, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Hoy puede ser un gran día. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre, muy pero muy bien. Yo también como siempre vestida por Tinola Borbón, con esta chaqueta toda bordada. Miren que realmente es una genia esta Tinola y todas las chicas que trabajan con ella. Ahí está, en este verde que se usa mucho también. Aparte también un verde esperanza en este caso. Preciosa, toda con brillitos. Bueno, si querés contactar con Tinola, puedes hacerlo al 021 52 50 60 en el Facebook Tinola Borbón S.A. Bueno, el imperio de la belleza, Joseph. Obviamente tenés un Joseph prácticamente en cada barrio. Y la Casa Central, que es un verdadero imperio, queda al costado de la terminal de ómnibus o la avenida Fernando de la Mora. Bueno, hoy estamos entre colegas, vamos a hacer un análisis sobre lo que está sucediendo en términos políticos, un balance de la convención, cómo está el Partido Colorado, cómo van los liberales, estas nuevas elecciones de Contralor, Subcontralor, Defensor del Pueblo, a ver la reelección, sí, no, qué pasa si sí hay reelección, qué pasa si no. A ver, ¿qué se viene en este mundo político? Germán Martínez Bierzi, periodista acá de la casa de Red Guaraní de la tele, en realidad de la tele y también de Monumental y también, no sé, más o menos de todos lados. Hola, Mina, ¿Qué tal, ¿cómo Germán? estás? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Un placer que me invites siempre. Gracias, de verdad. Uno de los pocos columnistas que siempre leí, porque, ¿verdad? Aparte de tener una opinión en su columna, nos da muchísima información y de las precisas siempre. Osmar Gómez, ABC Color. Hola, Mina, un gusto como siempre estar contigo y con la audiencia. ¿Tanto tiempo? Amigo, hacía un tiempo ya que... Hace rato no nos vemos, sí, eso es cierto, hace bastante. Bueno, y Jorge Torres, que es más o menos nuestro panelista infaltable. Hoy casi faltó y casi lo mandé, le dije una amenaza de famoso, ¿querés irte en un helicóptero y caerte? Bueno, Jorge Torres, ¿cómo está? Periodista de Unicanal y Radio 1. ¿Cómo Muy bien, estás? gracias por la invitación, Mina. Acá estamos firmes. Muy bien, gracias por venir. Bueno, a ver, este tema, ¿por qué no empezamos con lo que significó la Convención Colorada, ¿verdad? En el sentido, a ver, ¿quién salió mejor parado políticamente de esa convención? En el sentido, HC, Honor Colorado, Horacio Cartes, o Marito Colorado Añetete. A ver, ¿quién salió mejor parado para Yo ustedes, quiero empezar por políticamente? otra cosa, Mina. Sí. Yo creo que Marito tuvo 430.000 votos. Y creo que el oficialismo tuvo 550. Por ahí, pero era O más sea, o menos 100. Más o menos pico de un mil. poquito más, un poquito Sí. menos. Lo raro es que en la convención no se reflejó ni por asomo esa diferencia. Sí, no, Es decir, Marito no tuvo el porcentaje que tuvo en los votos en convencional. no, para nada. Me dijeron de que muchos se dieron vuelta con cargos, con plata, pero de todos modos no estuvieron ahí. No. Ellos siempre fueron minoría absoluta entre los convencionales. No es que se dieron vuelta ni nada. No fue así. La proporción también pasa en la proporción en la Junta de Gobierno. O sea, le votaron a Marito, pero a la lista de Honor Colorado y a la lista de Colorado NTT, obviamente tuvo mucho más votos. Honor Colorado. Honor Colorado. O sea, Claro, lo que pasa es que en convencionales vos ganás por un voto y te quedás con ese Sí, no, convencional. digo, No, además hay una cuestión, unas son las elecciones internas y otras son las convencionales, que no necesariamente son el reflejo de lo uno y lo otro, ¿verdad? Sí. O
O sea, una cosa son los votos que obtuvo Marito. Es por el sistema de elección. Claro, es por el sistema de elección, porque no son similares. O sea, vos tenés 1.499 para convencional de NTT, 1.500 y por un voto es ese. Es ese. No, la diferencia en la convención era abismal. O sea, yo estoy hablando por eso, no estoy hablando porque de repente vos siendo minoría podés tener una victoria política. Sí. En correlación de fuerza no hay nada que discutir, una cuestión matemática. Tenían 900 a 1.000 convencionales HC y 150 a 200... Yo resalté el hecho de que ellos hayan decidido participar, porque en principio se dijo que no iban a participar. Estaba en duda. Al final, los 45 decidieron ir porque ya acordaron previamente el tema del Tribunal Electoral, el Tribunal de Conducta, etcétera, etcétera. Sí. Al irse ellos y a la manera en que se retiraron, yo creo que ellos tenían, como el otro día me decía Juan Darío Monge, ellos tenían un libreto. Ellos querían retirarse. Porque yo no creo tanto en ese argumento, porque después hablé con Clemente Barrios, que era el secretario de la convención, y él no sé por qué dudar de Clemente, ¿verdad? Dice, yo le anotaba quién iba a hacer uso de palabra, pues yo no sabía si era Honor Colorado, si era de Colorado Ñetete. Después nosotros, cuando viene Marito, en un momento se acerca 1 o 2 veces a pedirnos, che, nosotros también queremos hablar, nosotros le íbamos a dar. Lo que temían los del Colorado Ñetete era que alguien plantee una moción cierre de debate y se queden sin hablar. Por eso supuestamente se retiraron. No, pero ¿sabes qué es lo que pasó, Jorge? Según dicen que en la negociación previa que ellos hicieron y acordaron el tribunal y todo, una de las cosas que acordaron... Alternar. Claro, dijeron, al principio, por favor, vamos a alternar 1 y 1 para que los convencionales escuchen las dos versiones. Y eso es lo que no sé. Después sí, ya según lo que pidan la palabra, pero por lo menos los 4 primeros que se han alternado, ¿entendés lo que te digo? Para que se escuchen las dos versiones. A mí Clemente me dijo que yo no podía diferenciar quién era quién, ¿verdad? Y porque probablemente... o Aliana, o alguien se olvidó, o no quisieron. Yo creo que habrá sido, sinceramente, más que nada un olvido. Porque no les costaba nada darle 1 y 1, 4, y después ya que cada uno diga lo que... Entonces se sintieron como que ninguneados, porque vamos a ser sinceros, también una falta de cortesía con un candidato y mandarle, vamos al fondo a la derecha, allá en el rinconcito. Le podría haber dicho, señor Mario Abdo, venga a sentarse acá adelante. Entonces, son distinciones que uno... Cuando quiere conciliar, uno las hace. Y cuando no te importa, no las hace. O tienen una falta de sentido de ubicación política. A mí me pareció que Marito y su equipo perdieron la brillante oportunidad de hablar en la convención y de retocar todo lo que se dijo. Marito quería quedar, tanto es así que dentro de Colorado Ñetete le dijo, váyanse ustedes, retírense ustedes y déjenme a mí solo para, aunque sea, hablar. Pero, o sea, que se vea que estamos enojados, o sea, que nos retiramos. Pero que yo me quedo por lo menos para decirle eso a los convencionales. Le dijeron, no te puedes quedar solo. Bueno, y finalmente se fue también Marito. Pero Marito quería, aunque sea él, hablar. Él tenía todo preparado su discurso para hablar, ¿verdad? Yo creo que él perdió la oportunidad de hablar allí, porque iba a aprender el Pero discurso. ¿quién salió mejor parado políticamente, como le digo? No con relación de fuerza. A ver, ¿quién obtuvo mayores logros políticos? El hecho resaltante, Mina, fue cuando la primera vez Richard Gómez, yo estaba ahí presentada dentro de la Junta, habla y plantea el tema de los ministros liberales. La convención, la primera vez, ya se levanta a aclamar. Sí, y después la segunda. Y los contestatarios se levantan y hay una conexión entre todos los convencionales cartistas y la disidencia. Así es. Y en el medio, con cara de super circunstancias, todos los oficialistas. No todos los oficialistas, o sea, porque los convencionales eran los que estaban en el palco. Los que estaban en el palco. En el palco, los que estaban en el palco, sí. A ver, yo creo que fue una convención de muchas simbologías. Este pequeño detalle que decía Mina, ¿verdad? Que puede ser nimio, pero enviarlo al fondo era un gesto. Lo mismo que fue un gesto para mí hacer la parafernalia de la afiliación del ministro de Hacienda. Lo mismo que fue un gesto para mí. Un gesto bochornoso. Gesto al fin, un gesto de poder. O sea, Cartes necesitaba revalidar frente a los convencionales 2 cosas. Su control sobre los convencionales y su coloradismo de algún modo. Y sobre todo necesitaba que esa convención no saliera tan dividida, no saliera tan antioficialista. Porque ¿qué pasa? Cartes tiene todavía casi 2 años de mandato.
Casi 2 años. Es muchísimo. Evitar el desbande. Demasiado. Es la mitad del periodo presidencial americano Claro, y argentino. Es demasiado tiempo. Si hoy Cartes iba con un discurso que no podía conciliar con los convencionales, la interna se adelantaba más de lo que está adelantada. Hoy tenemos una división todavía no muy importante, división al fin, pero pongamos por caso que Cartes entrara con otro discurso y no conciliara con los convencionales que le estaban pidiendo la reelección. ¿Qué pasaba ahí? ¿Dónde quedaba Cartes y dónde quedaba su gobierno? ¿Dónde quedaban la dirigencia de base? ¿Dónde quedaban los parlamentarios? O sea, perdía Cartes todo ese control que hasta hoy, bien puede tener. Ya no es total, estamos de acuerdo con eso, pero sigue teniendo una fracción importante de control. Claro, sí. Entonces, adelanta la interna. Pues yo no sé si el presidente se fue ya con un libreto, ya que estamos hablando de libreto, o reaccionó ahí en el momento. Yo creo que reaccionó. Yo creo que sí, porque no estaba previsto lo de Richard Gómez. No. Yo creo que reaccionó. Nadie sabía qué iba a decir él. ¿Sabes por qué yo dudo que estaba previsto o no? Porque ella hizo antes. No, pero él ya estaba escuchando al presidente, ya estaba en la presidencia del partido y escuchó esa primero también, que fue lo más emocionante, fue el primero en realidad. No, el segundo. Sí, no, el primero fue fabuloso en el sentido de que cómo se paró. La gente se miraba así, toda la gente Yo convencional te miro a vos y veo si vos te levantás y le miro a él, claro. Y de repente todos a poco se fueron levantando. Esa fue la primera vez. Esa fue la primera. Claro, entonces por eso te digo, cuando recién plantea, para mí, cuando recién plantea Richard, o sea, el primer planteamiento de Richard Gómez, ¿verdad? En decir palabras más, palabras menos, que le ningunearon a los colorados en este gobierno, pues palabras más, palabras menos, le dicen que le ningunearon, tanto así que tienen que 2 ministros liberales, ¿acaso no hay 2 colorados en todo? En 2 millones. En 2 millones de colorados, o sea, una forma de decir que le ningunearon a los colorados, ¿verdad? Poniéndole a liberales, ¿verdad? Y ahí te das cuenta que por más que sean oficialistas, el sentimiento colorado primó ahí, ¿verdad? No. Pero, ¡guau! Pero parecía, ¿verdad? Como que se la tenían guardada. Claro, es como un sentimiento. Pero por eso es clave esto que dice Osmar, porque al final, cuando sale lo de Richard y el presidente mide eso, ¿verdad? Sí. Entonces él allí necesitaba dar esa señal. Yo creo que ahí él decide, no, yo tengo que responder a este fervor, ¿verdad? A este reclamo popular. Y ahí quiero traer a colación un hecho que lo sabemos quizás nosotros, quizás no trascendió tanto. Cuando el presidente decide que Mario Abdo no va a ser su candidato para las internas coloradas y tiene la famosa reunión en el local de AFEMOT cuando faltaban días para la elección y nadie... Para la presidencia del Partido Colorado. Del Partido Colorado. Y nadie le quería votar al candidato que él llevaba, a Aliana. Fue una reunión muy caldeada, donde la dirigencia le reclamó a puerta cerrada y el presidente tuvo que acortar su estadía en esa reunión porque estaban los ánimos muy caldeados. No querían que sea Aliana, los que estaban ahí. No estaban muy convencidos de cómo se estaba manejando la cosa, ¿verdad? Y le hicieron un montón de reclamos, la poca participación de la dirigencia. Él aguantó esa vez. Ahora, vos sabés que yo le envié un WhatsApp al presidente, porque cada tanto le suelo enviar el WhatsApp. ¿Te responde? Sí, casi siempre me responde. Y otras veces no. Esta vez no me respondió y fue un poco argel también mi WhatsApp. Reconozco. Pero no mal educado nunca. ¿Cómo fue? No, pero es con vos yo le mando muchas veces. ¿Vamos a escuchar? Claro. No, porque... Y él entonces hizo alusión al WhatsApp esa noche, porque yo de verdad decía, qué increíble, qué presidente más desconocido en términos de sereno que estamos teniendo. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que ellos, Marito y el presidente tenían que reunirse un lunes antes de la convención? Sí. Como Marito hizo un discurso medio fuerte, y también Calé, entonces se enojó, se pichó. Famoso el presidente se picha, él es pichadito. Claro, ¿verdad? pero quería señales. Espera, claro, bueno, no importa, pero hay señales y señales. No fue tampoco tan... Señales. Quería señales. Quería irse a señales y no le invitó Germán. Bueno, entonces se enojó. Bueno, estaba pichadito el presidente y suspende esa reunión del lunes, ¿verdad? Bueno, yo dije, bueno, si estaba pichadito por los discurso. Imagínate lo pichadote que va a estar cuando se enteró que se iba a hacer lo mismo que se hizo en senadores, en diputados, ¿verdad? O sea, más o menos. Claro, maniobra y media ya, más pichado imposible. Sin embargo, de verdad, tengo que decir, a mí me sorprendió gratamente el presidente cuando nos suspendió la negociación del tribunal por esa pichadura. Le dijo a Lilia, no,
continúa, a pesar que otros le decían, dije, Pero Lilia. incluso ese día de la convención, cuando se retiran los de Colorado y Ñeteté, podía haber otra vez dicho. No, sí, ya que se fueron estos. Pero inclusive ahí ya era un poco muy argel, pero antes podía haber hecho, cuando todavía ni siquiera se oficializó. Sin embargo, el hijo continúa con eso, es un gesto importante, racional. Y otorgar. Claro, otorgar, no, continúa otorgando, digo, ¿verdad? Es un gesto de racionalidad dentro de la pichadura, digamos. Normalmente él actúa irracionalmente. Es la primera concesión que dio en mucho tiempo. Exacto. Pero después, atención, mucho tiempo. Ahí viene, ¿verdad? Lo segundo, que, bueno, yo le envío el WhatsApp ¿verdad? Y ahí todo sensacional, juego arreglaron, salió la lista inclusive de lo que se iba a... Y el viernes, creo, se hace la reunión con los convencionales. Sí, a la noche. A la noche. Viernes a la noche. Y ahí Opo y Cuarta de nuevo el presidente. Pero a la tarde tuvo una reunión con Galé. No fue esa Sí, tarde. a la mañana. ¿A la mañana fue? A la mañana. Ah, bueno. Entonces, a las 11 aproximadamente. Ah, bueno, entonces, exacto, seguía todo sensacional, ¿verdad? Y a la noche, yo no sé qué pasó, que él, un discurso súper agresivo con los convencionales, que ya anunciaba cómo iba a ser la convención, o sea, todo otra vez bravucón. Y ahí en ese discurso dice, y una periodista muy conocida, qué lástima que no trajimos una grabación, porque yo iba a decir con mi palabra, y discúlpenme si me equivoco, ¿verdad? Pero palabras más palabras. Una periodista muy conocida envió un WhatsApp, que no le contesté, ¿verdad? Que dice que yo no le di pelota a la dirigencia, no dijo pelota, ese es mi lenguaje. No le di pelota a la dirigencia y yo quiero saber, bueno, si hice mal, les pido disculpas, pero hemos hecho tantas cosas, no sé qué. Y después vuelvo a decir otra vez. Y esa periodista, ¿no? O sea, le quedó, ¿verdad?, el tema de que él, yo le dije, viste que no le das, ahora te das cuenta que le necesitas a la dirigencia, ¿verdad? Porque con Vargas Peña, pues yo siempre discutía, vos sabés, Jorge, que él decía en un momento dado, no, está muy bien, presidente, tenés que dejarle a todos estos colorados, romper con el partido, seguir, hacer un gobierno nacional. Y yo le dije, ¿qué puta gobierno nacional? Sin el Partido Colorado no se sostiene nadie. O Lugo, sin el Partido Liberal no se sostuvo, cayó. ¿Verdad? Porque así es. Claro, así funciona. O sea, si vos no tenés, así funciona el poder, la democracia, si vos no tenés una estructura política que te sostenga, pero tenía que hacer un equilibrio. Porque si no, no te despojás de los prebendarios. No, y lógico que no. Claro. ¿Vos creés que la prebenda no existe hasta en los Estados Unidos? No sé, prebenda existe en todos lados, porque al revés. Los funcionarios del Vaticano. Claro, o sea, el tema justamente al revés, ese fue el discurso de los patriaqueridistas, así, vos también fuiste lo de patria querida, ¿verdad? Y que él, Cartes adoptó como propio y le fue como el culo, por cierto, ¿verdad? Porque ese tema, una parte de la prebenda política, que es la clientela, hasta en Roma existía la clientela, ¿verdad? O sea, es normal en todas partes del mundo una porción de poder político. Una porción. ¿Verdad? Claro. Entonces, si vos de golpe te haces el... No, nada, mentira, porque él tuvo su clientela, solamente que en vez de ser una porción colorada, era una porción de amigos de Juan Carlos López Moreira, etcétera, etcétera. O sea, también tuvo su clientela, ¿verdad? Entonces digo, eso, pero es legítimo, ese tipo de clientela porque forma parte de tu equipo, ¿verdad? Pero lo que reclamaban los colorados es que no sean ellos, porque uno votó al partido Colorado, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Para variar, o sea, no le dio pelota durante 3 años. Y ahí, ante la desesperación, yo creo que a Horacio le impactó eso, que todos sus adherentes de Honor Colorado se levantan y le aplaudan a Richard. Eso fue fuerte. A Richard, muy fuerte. Y ahí fue que reaccionó emocionalmente destituyéndole a 2 ministros y después le hizo afiliar al segundo, digamos, y no lo destituyó. Entonces, de verdad, para mí hizo mal los 3 años de haberle ninguneado a los dirigentes colorados y ahora a último momento, manotazo de abogado, ¿verdad? Ay, le voy a poner a cualquiera. ¿Quién querés? ¿Qué querés, Germán? ¿Qué querés que te haga cuando me estás por dejar? ¿Entendés? ¿Y qué puta? Fuiste una pelotuda conmigo todos los años, me vas a decir. Y ahora te querés hacer la amorosa conmigo. No, yo ya me voy con otra, ¿verdad? Bueno, eso es de una forma u otra lo que le está pasando al presidente, ¿verdad? Y por eso para mí, por ejemplo, esa acción fue una reacción desesperada. Vamos a escuchar el mensaje. No. Me estaba olvidando. ¿Quieren escuchar? Sí, claro, vamos a escuchar. Ay, pero lo que pasa es que... Estará por ahí. No, yo voy a usar tu teléfono si me decís que no sabes cómo se No, yo te puedo enseñar ahora. Yo he avanzado muchísimo, Germán. Vos nomás estaba yo en la época... Estoy evitando que ponga pretextos. De atrasada. A ver, entonces yo le envío este mensaje que primero la hago escuchar su propio discurso, ¿verdad? Que es así. Dice... En política, los que abrazamos la Asociación Nacional Republicana nos hacen ver que no somos nadie sin el Partido Colorado. ¿Viste? No somos nadie sin el Partido Colorado. Y no estaba actuando así, pues, ¿verdad?
Y entonces yo le viste, presidente, te dije, sin el Partido Colorado, sin andar bien con los dirigentes y todo eso, no se puede nada. Cuando esos Vargas Peña decía, no, que el Partido Colorado es lo que tiene que romper con el Partido Colorado, y tanto le escuchaba a Vargas Peña, después te salió el tiro por la culata. Tanto Vargas Peña, como tu teoría del Partido Colorado, no importa, no importa, no importa. Bueno, ese mensaje quería que te responda. Ese no. No, ¿por qué? Si es con humor. ¿No? Claro, así hablo yo, no es así. Señor presidente, según el PowerPoint, no sé, que yo no hablo así. O sea, yo hablo así, porque enteras core, entra tu culo, no sé cómo te voy a explicar. Pero yo no sé si es una señal desesperada, como decir. Sí. No, o es una señal desesperada, pero no, estrategia no, porque no sabía lo de Richard Gómez. Mira, yo te digo así por qué es. No, era una estrategia. Te digo así por qué es. Él verdaderamente y honestamente no quería la reelección. Y en un escenario de no querer la reelección, está bien la forma que él estaba actuando. ¿Cómo que no quiere? El problema es cuando empezó a querer la reelección, ahí sí empezó a quedar mal. Claro. Pero si él no quería la reelección, tranquilo, continuaba. Lógico que sí que... No, pero dos cosas. Si querés mantenerte en el poder y si querés la reelección. Para ambas cosas necesitas un partido que ahí se coincido sostenga. Contigo, Mina. O sea, yo creo que hasta ahora a mí no me queda claro que Cartes quiera la reelección. Escuché, leí, releí todos sus discursos. El de él, ahí en la convención también. Pero en la convención dijo que sí. Y otras veces anteriormente en Ciudad del Este dijo dependo de 23 senadores. Siempre la decisión es de los demás. Nunca es suya. Fíjate, en todos sus discursos es siempre la decisión de los demás. ¿A qué voy? Las dos cosas que vos dijiste. Por un lado, para construir poder, él necesita del Partido Colorado. Nunca logró tener una base política. Nunca. Siempre tuvo prestado. El poder hoy en día se construye a partir del consenso. Estamos de acuerdo, pero es que se da en la opinión pública. La opinión pública no se sostiene. Estás equivocado. Germán, la opinión pública es efímera. Vos que sabés, no me vengas con eso vos que sabés también mucho de política. Vos sabés que una cosa... No podés gobernar de acuerdo a la opinión pública. Claro. No, es otra cosa. No podés gobernar. Y la construcción del poder... La construcción del poder... Pero por supuesto que necesita atender la demanda de la sociedad, porque ¿qué es finalmente hacer política? Atender esas demandas de la sociedad. ¿Qué es lo que pasó acá en el Paraguay y sigue pasando? Que los políticos van por un lado y las necesidades de la gente va por otra. Y hasta ahora no se logra construir ese consenso. El presidente nunca tampoco logró construir más allá de sus buenos discursos, de que quiero las casas para los más necesitados, de que quiero hacer esto, de que quiero hacer aquello. Dilma Rousseff cayó a pesar de tener el apoyo del partido más grande del Brasil, porque perdió consenso en la opinión pública. Pero por supuesto. Ahí la gente. Pero ¿cuál es la consecuencia? Se dividió. Se dividió porque justamente... ¿Es que dónde se dividió el PC? El Partido de los Trabajadores está fraccionado en 1000 partes. Claro. ¿Por qué? Porque cuando se descubren hechos de corrupción, ¿verdad?, ahí se empiezan a dividir. Porque ¿por qué se le tiró al frente? Pero más allá de eso, a lo que quiero llegar es que vos necesitas, para gobernar, necesitas construir una base política y un consenso político. Una base política Cartes nunca sólida, tuvo ese cuerpo político propio, siempre fue prestado. Hasta hoy es prestado. Y necesita mantener esa unidad para poder seguir gobernando. Si hoy se le abren todas las listas, si hoy todos los diputados empiezan a correr sus propias carreras y a pelear por sus propios lugares, no aguanta el gobierno, va a estar estancado en los próximos 2 años. Si así como estamos hoy, ya va a estar estancado. Tenemos el problema de ¿cuánto fue el préstamo del BID? Lo último, 200 millones que se rechazó. Se rechazó. Y tenés un montón de obras que están en carpeta, que necesitan financiamiento y necesitan el visto bueno. Si vos abrís la interna, todo muere. Pero yo no creo que... La interna ya está abierta. No, claro, pero igual, acuérdate que Cartes le puso a Liana como presidente... Sí, claro. Como presidente del Partido Colorado, con todo respeto a Liana, ¿verdad? ¿Quién era Pedro Liana? Nadie, claro, ¿verdad? El presidente le conocían en Ñembucú. Sí. Llegó a ser presidente del... Con el consenso de los diputados. Claro, pero acordate que también, del otro lado, desde la oposición, por un lado, Marito la disidencia se lanzó muy rápido. Por otro lado, le tenés a Lugo, que ya está jugado. Le tenés a Efraín, que ya está jugado. En estos 2 años ya
necesariamente va a tener trancas. Y te sí imaginas, o sí. y te imaginas en ese contexto de división que tengas más dividido al oficialismo, por ejemplo, en diputados. Le voy a dar la línea de tiempo a ustedes. Marzo, abril del año que viene, todas las gateras ya se abrirán. Sí, pero totalmente. Y el buque del oficialismo, por una cuestión de lugares, se va a vaciar. Pero por eso es que yo estoy de acuerdo con la figura de la reelección. Por este tipo de cosas. Famoso síndrome del pato rengo. Cuando vos te estás retirando, los perros ya te abandonan. Categórico. ¿Verdad? Así es. Entonces, ¿cuánto tiempo tenés con este sistema? ¿Cuánto tiempo tenés para gobernar? 3 años. Después los perros ya se te abren. Sí, 3 años, 3 años y medio a reventar 3 años, ¿cierto? Así porque después ya se te abren. ¿Por qué también el oficialismo colorado está tan interesado en la reelección hasta más que el propio Cartes, digamos, ¿verdad? Por continuar. Claro, no, el tema es el siguiente. Si Cartes es candidato, es diferente la cantidad de plata que él pone cuando él es candidato. Igual va a aportar, pero no como cuando vos se juega tu poder, ¿verdad? Entonces, la plata para los de HC es muy importante, digamos, para una elección. Claro. Entonces, le gustaría que sea Cartes. Pero segundo elemento, aún más importante que la plata de Cartes, es que si Cartes no es el candidato, Cartes es el único candidato de consenso, digamos, dentro del oficialismo. Hasta sale Cartes. Hasta un punto. Bueno, todo lo que no entra se van a ir. Ya sé, lo que y no va a entrar por lo menos el 30%. Lo que te digo nomás que si sale Cartes, el oficialismo se divide en 2 o 3 partes. Porque hay 2 o 3 candidatos, no hay un candidato de consenso. ¿Entendés? Si no es Cartes. Va a tener, el de consenso va a ser el que tenga el financiamiento de él mismo. Sí, ya sé, pero ahí no va a haber consenso en eso. Ahí va a haber, si es él, es menos la diáspora, si es él el candidato. Claro, porque no hay un líder fuerte detrás de él. Ahí hay pequeños líderes que están alrededor. Que tienen intereses diferentes. Pero en gobiernos anteriores, ¿ustedes se acuerdan? Ya cuando faltando 2 años para las elecciones generales, ya aparecieron las figuras emergentes. Ya apareció un Lugo, ya apareció un Horacio Cartes. Hoy no aparece. ¿O cuáles son esas figuras emergentes que vos decís tiene un liderazgo con una proyección para ganar las elecciones? Lugo, Efraín, Marito. Y ese es el problema de la política. Por eso es que surge otra vez, los propios colorados se dan cuenta, no tenemos otra figura. ¿Quién es otra figura que puede emerger dentro del Partido Colorado? Es que no sea Horacio Cartes. El único ahora, Marito, ¿verdad? Sí, después no hay otro. Un ratito, Ánima te espera, atención, Ánima de Achón, te espera en la feria, de saldo los días 4, 5 y 6 de noviembre en la dirección Guillermo Arias, casi General Díaz. Esto es al costado del Hospital Militar. Hay muebles listos para llevar ya, con descuento, atención, de hasta el 50%. Anda a visitar la feria de saldos de Ánima de Achón, ahí al costado del del Hospital Militar, porque hay muebles divinos y fabulosamente baratos. Es hasta agotar stock, así que podés conocer más ingresando a www.anima.com.pi. Ánima son muebles listos para la entrega con la calidad Achón y están con el 50% de descuento. Pausa y enseguida volvemos. Con el señor Casanova y su eyaculación precoz. Perversas vírgenes rubias se masturban para... En esta Teletón, demos todo eso y un poco más. Doná con tu billetera Tigo Money desde el 28 de octubre al 5 de noviembre. Y como agradecimiento por tu solidaridad, podrás descubrir los beneficios que tenemos para vos. Hay cosas que vale la pena cuidar y queremos hacerlo juntos. Pharmacenter, cuidemos lo que importa.
Venga a Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Llegó la primavera a velocidad 4G LTE. Con el router 4G LTE podés llevar tu red Wi-Fi donde quieras y navegar a velocidades increíbles. Más veloz, portátil y cómodo. Solicítalo hoy mismo. Te duplicamos el plan que elijas a partir de 25 GB y te llevas el router gratis. Más info al 0800 11 4000. Copaco, comunicación en todo sentido. Mi nombre es Michael Western. Solía ser espía hasta que... Tenemos un veto sobre ti. Estás en la lista negra. Cuando te vetan, no tienes nada. Ni dinero, ni crédito, ni historial de trabajo. Te quedas varado en la ciudad donde decidan dejarte. ¿Dónde estoy? En Miami. Haces cualquier trabajo que se te presente. Confías en cualquiera que aún te hable. Una exnovia amante del gatillo. ¿Les disparamos? Un amigo que informa sobre ti al FBI. Conoces a los espías, un montón de chicas malas. Y la familia también. ¿Es tu mamá otra vez? Si estás desesperado. Necesitan tu ayuda, Michael. Y un espía sin recursos que conociste en el camino. Así lo hacemos, amigos. En pocas palabras, hasta que encuentres quien te vetó, no irás a ningún lado. Burn Notice, series, lunes a viernes, 23 horas, solo aquí, por Red Guaraní. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, ya sabes que lo mejor para tus fiestas, inclusive ahora que se vienen las fiestas de Navidad, Año Nuevo, recepciones, El Molino Confitería, dirección España, Casi Brasil, teléfono 021-2253-51, 021-2040-31, en la web www.confiterialmolino.com.pi. Se nos reba el tiempo y les pregunto, ¿reelección sí o no? En el sentido, no la posición de ustedes ni el deseo. ¿Hay posibilidades de que Carta ahora, vía reforma, porque la enmienda ya se descartó, logre una reelección para el 2018? ¿Ustedes creen que va a haber reforma? Yo creo que no. Yo creo que no dan los tiempos, no dan los números, no da el ambiente. Pero no, 2/3 en ambas cámaras, hoy imposible. Imposible. Yo te iba a decir lo que le dije a Marito el domingo. Sí. Ahí estaba sentado a 30 centímetros mío. No va a haber por qué. El líder del Partido Liberal no quiere, va a competir con él. Lógico. Y el segundo líder del Partido Colorado, que sos vos, va a competir con él. Claro. Entonces, ¿cómo no le van a dar? Claro, no le van a dar. Hasta grotesco es que le den. Obvio, porque vos ya le descartás así burocráticamente, ¿no? ¿Verdad? Claro, pero ahí se confirma esto que hoy en la radio me decía Jorge Oviedo Mato, que deciré más en el pleno de la Cámara, dijo, yo quiero que Horacio sea candidato porque le vamos a ganar, le vamos a basurar. Sin embargo, fue la primerita que se adelantó para que no compita Horacio el tema de la enmienda. Claro que sí. Le tienen un cagazo al presidente Horacio Cárdenas, Efraín Alegre, Marito, por favor, Germán. Ahora, no sé si Lugo, yo sí sé que Horacio le respeta a Lugo. Y es mi tesis. Es lo que yo sostengo. Claro, pero ¿por qué Efraín y Marito dijeron no? Porque le tienen un cagazo al presidente. Es lo que dice. Es lo que dijo. Marito y Efraín, obviamente no les conviene. Claro, Horacio. pero porque le tienen miedo. No, y obvio que un candidato es lo más importante. Pero mira, yo le hice este cálculo a Marito también. De los 5 mejores posicionados en las encuestas, de 2 le sacan de la cancha a los 3. Claro, 2 le sacan a 3. A 3. Que son, o sea, Marito y Efraín le sacan de la cancha así, de un plumazo a Lugo, Nicanor y Cartes. Ahora, Lugo dice, y de verdad lo sostiene, creo que lo va a hacer, ahora no sé si lo va a conseguir. Lugo dice que él igual es candidato porque él es un expresidente, no es el presidente como dice en la Constitución, y que por lo tanto la teoría Fariña, sabemos, ¿verdad? Y siempre dicen que es FF porque yo estoy de acuerdo que textualmente la imposibilidad dice el presidente y el vicepresidente, pero es una picardía de la cual vos te podés agarrar para que políticamente una corte te diga sí o no. ¿Y qué pasa si Horacio Cartes renuncia, se me hace anti y se agarra de pues, esa tesis? Yo eso mismo le dije después a Fariña, le digo, bueno, pero entonces también puede ser Cartes. No, porque pues renuncia, le digo, ¿verdad? No, pero luego también dice que puede ser electo porque él es senador activo. Sí, bueno, pero no importa, pero igual la corte va a tener que resolver. La corte va a tener que resolver.
Y en el caso de Cartes, ¿verdad? Para renunciar, tiene que renunciar 6 meses antes, ¿verdad? Sí. Para poder ser un expresidente. Pero el Congreso le tiene que dar el sí a su renuncia. 23 votos de senadores y 41 de diputados necesita otra vez. Pero O sea, eso está otra puede vez. conseguir, supongamos. Sí, pero sí. ahí él tiene Sí, que ir a puede una conseguir, interna. Entonces en una interna le pueden impugnar y va a ir a la Corte. Y la Corte tiene que pronunciarse antes. Sin embargo, en el caso Lugo, va contra reloj. Porque Lugo, como no va a una interna, inscribe su candidatura. La Corte le puede decir que siga sin que se decida. Que Claro. pase la interna. Claro. Por eso esa tesis Que siga, que Lugo, sigan carrera sin que se defina o sea que el yo no fondo de la descarto cuestión. esa Que no tesis. sería La raro. reforma, yo digo, está muerta. Sí. Muerto de No, toda la muerte. otra yo tampoco Pero no descarto. lo otro, cuidado. Yo no descarto tampoco. Lo otro, Yo con el última nivel tesis. de ahora, Mina, que estuvo Cartes, de belicosidad, de transgresor y compañía, todo está en carpeta. Y aparte todos sabemos si va a Sí, decidir. sí, todo está en carpeta. Y la teoría de Lugo Que sí, que se puede. podría ser. Pero imagínate que la teoría del Lugo depende de quién. No depende de 23 senadores, ¿verdad? No, de 5 depende. Ahí, así De 5 mismo. personas. Y vos sabés cómo Y hacen, de los 5, cómo hacen en el vos sabés noveno. que 4 son incondicionales del presidente. O sea, a él le falta 1 para esa teoría. Y acordate No, que, y acordate que el uno que le falte es amigo de Lugo, por ejemplo, y ahí ya tienen un... pero un tema que- no menor. En febrero del próximo año, Oscar Bajac, 75 años. Chau. Torres Kinzer, 75. Chau. El próximo año cumple 75. Uno Sí, uno pero de hasta que febrero, no se el le otro. nombre quedan, pues. Cumple Claro. 75, de ahí a No, que pero vaya. Exacto. Va a subir un camarista. Es lo mismo. No, no va a subir, mira, no se van No, a quedar. pero- ellos. pero- No, pero va a completar el quórum de la Corte. No, yo Entonces, creo ¿qué que va, no, qué va a hacer? El cumplimiento de la edad, si bien lo dice constitucionalmente, no implica que no pueda quedarse un tiempo No, más. más. ese termina. No, estamos de acuerdo, No, Germán. pero Yo varias no veces No es la pasó. teoría de la continuidad. No, del- No, pero pasó, ¿cómo se llama cuando no tenés todavía tu Tu reemplazante. tu No, reemplazante? en ese Ay, caso no se da. Reconducción tácita, no. Algo de reconducción. No tácita. se dio con Fernández Arévalo, no se dio, se dio? con este de Ipacaraí, no me acuerdo, amigo de Calais. Fernández Gadea. No, Fernández No, Gade es otro. el otro. Rienzi. Rienzi, no se dio con Rienzi, no, ahí no hay caso. Ahí se van. Un minuto después, chao. ¿Y en febrero No. cumplen? Uno en febrero, el otro en abril. Ah, o sea que no llegan a fin de año entonces. No llegan a O sea, fin de año. Van a ser otros. Claro. ¿Quiénes son los dos que se componentes. dan? Oscar Bajac y Torres Kinzer. Los dos que cumplen 75 años el próximo año. Uno de ellos está. Qué está entre los increíble, 4 estamos de así. Claro, sin y por decir- eso te digo, entonces, la Corte Suprema de Justicia, sabemos cómo se maneja. En el piso, en el 9º piso, salen los ministros de la Corte, hacen así, hacia donde sopla el viento. Ese me copiaste a mí, Jorge Torres. Así Yo es no dije, Colorado. no. ¿Cuándo dijiste eso? Y no, te estoy Bueno, hinchando. entonces la Corte hace eso. Y en ese momento va a estar Lugo en plena ya campaña. ¿Verdad? Y lo Horacio. Pero yo no sé si sabemos. la campaña de Lugo va a prender tan fuerte si él está así como ahora nomás. No, pero No, Fernando, Lugo está haciendo un trabajo, sí. Lugo está haciendo un trabajo de hormiga. Yo lo único que Las te digo- reuniones que está haciendo a nivel nacional Sí. es casi sin ruido. Sí, sí, sí. Anda a caminar, Así anda a es. caminar, hacer Todos un programa, los hacer un fines de programa, semana. agarrar al azar cualquier ciudad. No, yo hice. Y vas a ver. El año pasado, mira, cuando tuvimos. No, y juntos, por yo eso, hice por eso, ahora que está caminando. 76 casos concretos hicimos en la televisión y salió creo que 42 Lugo. Sí, por eso. Segundo Cartes, ahí yo saqué. Segundo Cartes, Ahora. tercero Nicanor, cuarto Alegre, quinto Marito. Ustedes se dieron cuenta, te voy la candidato, ¿verdad? Para que uno que ya fue y otro que ya Y fue, esa es ¿verdad? la crisis de la política. Entonces, por en lo que el yo decía, Paraguay. ¿verdad? ¿Dónde están las figuras emergentes que anteriormente ya aparecieron? Caso Lugo, caso Pero Argentina Horacio. tiene casi 50 millones de habitantes. Y también Tiene una clase media y alta mucho más grande que nosotros en y porcentaje. una militancia Y vos mirá, y ahí nomás estaban. Sí, siempre Cristina, Cristina, Scioli, Cristina, Macri, y los dos, Massa, Cristina y Macri. y por ahí nomás. Claro, Cristina pero- había casi mucho. sí, pero- Y no había más. Sí. No, siempre un líder importante Siempre hay y difícil, poco. claro. En el Partido Pero vos ya Republicano. veías que la hay- construcción del liderazgo de Macri, que vos sabías que tarde o temprano iba a ser presidente. No. Sí, claro que sí. Nadie ponía un peso en su casilla. Pero cuando él ya entra a la política, cuando él deja la dirigencia del Sí, fútbol, se cierto, mete a la política, vos ya- sabías, ya- este está ya jugando, se estaba proyectando. Se perfilaba, Claro. digamos, se proyectaba, no que iba a ganar, digamos, ¿verdad? No, pero lo concreto es que lo vas a triste- tener... lo triste es que dos le dejan de la cancha a tres. O sea que yo era pro enmienda, absolutamente pro enmienda, y que compitan todos, Claro, sinceramente. claro, es lo mejor. Y yo creo que algunos dicen que inclusive, si bien Cartes tiene todo el aparato partidario, digamos, a los dirigentes los tiene en su bolsillo, con el bolsillo no importa, pero
a muchos dirigentes. Acuérdense Al que... 90%. Claro, un porcentaje alto, digamos, de seccionaleros. Pero con el aparato ya no se gana. No, ya sé. Eso le iba a decir. Pero después, sin el aparato no se gana. Exacto. Con O sea, el aparato solo no se gana, pero sin el aparato. No, o sea, vos podés tener, sí, vos tenés que convertir las intenciones de voto, y ese es el problema de Lugo, que le pueden querer muchísimo, pero necesita esa estructura. ¿Por qué llega Lugo en el 2000? Con la estructura liberal. Con la estructura liberal. Convirtió la intención de voto en voto. Pero yo te aseguro algo. Sí. Yo eso sí que te firmo acá, ¿verdad? Sí. Si los dos compiten, o sea, si Cartes compite y compite Lugo, Efraín, todo, hasta inclusive un sector grande del Partido Colorado se va a liar con Lugo. Contra. No, sí. Efraín no. Efraín va jugado hasta jugado. ¿Te apuesto? Con Lugo, si se va Cartes, dale. Yo estoy retirado de las apuestas. Yo hago de fiscalizador. Yo hago de fiscalizador, ¿eh? Yo te apuesto. ¿Cuánto querés apostar? $10.000. No, ¿dónde venía a conseguir yo $10.000? No sé, andá, robá, cualquier cosa. No. ¿Cuánto? ¿A $1.000 te acepto? $1.000, dale, apostamos. Ok. $1.000 que si es Cartes el candidato, todos se agrupan en torno a Lugo, inclusive Efraín. No, Efraín no. No. Efraín va hasta el final. Dale, Efraín. Y Lugo se va con el grupo de Llano. No. Con el grupo de Llano. Todos los liberales le van a apoyar si es con Cartes, ¿verdad? Está hecha la aclaración. Mira, yo que te si es Marita, no. Ya, no me sale de las ganas de tocar un tema. ¿Quién va a ser el candidato del oficialismo? Riera Enrique. No me mires así, yo no veo ninguno hasta hoy. No, Enrique hay alguno tapado. Si fuera hoy. Alguno tapado. Y de los tapados, ¿a quién le destaparías? Dale, Omar. Y mira. Santi Peña. Y es una opción. No, ¿cómo Santi Peña? No, es una broma. No sería una broma, no. JT, pero está bien. ¿Quién Colorado le va a votar ¿Quién le tenía a Aliana como No, pero es Colorado. No, eso te al final, bueno. Mira, nunca hizo un ridículo. Es como eso de la gitana que se pasó y se fue católica. Hoy después, no hay ¿verdad? ningún candidato. Hay muchos que quieren y hay algunos tapados. No, espera, pero ¿quién sería? Estamos hablando de hacer un esfuerzo mental para trasladarnos al futuro y decir... Dale, sí, vos ya que tanto. Yo estoy preguntando primero. Pero vos que podés leer el futuro. Más rápido que se me va el tiempo. Vos que lees el futuro, yo no lo leo. ¿Quién? Si no es Riera. Hugo Velázquez. Hugo Velázquez. A ver, vos. No, yo no leo el futuro, Mina. No tenés ni un candidato en mente. No hay un candidato hoy. A mí me gusta Santi Peña. Sabemos que no hay un más, pero decir quién podría ser. No, pero así como le puso a Pedro Aliana, ¿por qué no a Santi Peña? Tiene contenido, tiene discurso. ¿Quién es el mejor candidato que hoy puede tener? ¿Quién es el mejor candidato que puede tener hoy? ¿Quién? Juan Afara. Juan Afara, vos decías... Hugo Velázquez. Y Santi Peña. Yo digo Enrique Riera y chao. Muchas gracias por acompañarnos, ¿sí? Ahora sí, nos volvemos a quedar ahí quietitos porque dentro de un ratito estamos con esta gran campaña de solidaridad. Todos por Teletón, luego de la pausa. Para comentar y recíbelo como si fuera fiesta de guarda. Si vas a hacer un giro, mejor con PractiGiro. Es práctico y conviene, solo ventajas tiene. Con PractiGiro, enviar uno o varios giros a la vez es práctico y con las comisiones que más te convienen. Tenés PractiGiros en más de 1.800 bocas de la red Practipago, sucursales del Banco Continental y desde donde quieras a través de ContiWeb y ContiMóvil. PractiGiro es genial y es del Banco Continental. La tecnología de los motores avanza, la del diésel también. Barcos y Rodados presenta la evolución de su mejor diésel. Evo Diésel Aditivado, con menos de 10 ppm de azufre y aditivos que limpian las impurezas, protegen de la corrosión los componentes del sistema de combustible, reduce el desgaste de pistones e inyectores, mejorando la potencia y desempeño con cada carga. Comproba la calidad superior del nuevo Evo Diésel Aditivado. La evolución de la tecnología diésel te espera en Barcos y Rodados. Ahora todas tus minicargas desde 5.000 guaraníes vienen con regalos. Disfruta de más regalos hechos a tu medida. Porque cuanto mayor es tu minicarga, más regalos recibís. En Tigo, el centro sos vos.
Venga a Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Línea Alta, tu línea al instante. Habla todo lo que quieras desde tu hogar o empresa. No requiere instalación técnica ni cables. Teléfono gratis con plan prepago de 50.000 guaraníes. Pagás 1.000 y te llevas 50.000 guaraníes de saldo. Más info al 0800 11 4000. Copaco, comunicación en todo sentido. Mi nombre es Michael Western. Solía ser espía hasta que... Tenemos un veto sobre ti. Estás en la lista negra. Cuando te vetan, no tienes nada. Ni dinero, ni crédito, ni historial de trabajo. Te quedas varado en la ciudad donde decidan dejarte. ¿Dónde estoy? En Miami. Haces cualquier trabajo que se te presente. Confías en cualquiera que aún te hable. Una exnovia amante del gatillo. ¿Les disparamos? Un amigo que informa sobre ti al FBI. Conoces a los espías, un montón de chicas malas. Y la familia también. ¿Es tu mamá otra vez? Si estás desesperado. Necesitan tu ayuda, Michael. Y un espía sin recursos que conociste en el camino. Así lo hacemos, amigos. En pocas palabras, hasta que encuentres quien te vetó, no irás a ningún lado. Bird Notice, series, lunes a viernes, 23 horas, solo aquí, por Red Guaraní. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, ya sabes que la Fundación Gabriela Duarte presenta el musical. Atención, les invito a todos porque es muy importante esta colaboración. Por los sueños, los de ella y los nuestros, que con un espectáculo musical lleno de alegría, corazones solidarios y esperanza harán una noche especial. Con tu participación estás ayudando a cumplir el sueño de muchos jóvenes. Cena Show Taleirán Costanera, un lugar precioso. Este jueves, o sea, mañana, 3 de noviembre, 20-30 horas. El costo de la adhesión, 250.000, incluye el derecho a espectáculo, una cena completa divina, bebidas, informes y reservas. Y te entregan inclusive las adhesiones vía delivery al 021-501-700. Ustedes se acuerdan de Gaby Du, ¿verdad? Esta chica divina que lastimosamente falleció en un accidente y su padre y su familia hicieron una fundación, Gabriela Duarte, y con esto posibilitan a varios jóvenes talentosos a desarrollar su talento artístico, becándolos. Así que vamos a ayudar, ayudemos a ayudar y de paso pasamos una noche preciosa este jueves, mañana, y pueden pedir sus entradas al 501-700. Bueno, y hablando de ayudar, tenemos justamente a la gente de Teletón que ayuda realmente. ¿Qué sería de muchos niños sin Teletón? Para eso nos visita Rubén Mujica, que es el presidente del Consejo Directivo de la Fundación Teletón. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Buenas noches. Mina. Muchas gracias, Mina, por la invitación. Y Andrés Silva, ya más o menos nos habrá visitado 1000 veces a todos los medios. Dios mío, yo no sé cómo él se reparte en tantas partes. Andrés Silva, director de la Fundación Teletón. ¿Qué tal, Andrés? Gracias por venir. ¿Qué tal, Mina? Lo mismo me pregunta mi señora. Sí, tu señora es lo que te va a preguntar. A ver, ¿cuándo volvés a casa? A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Un gusto, Mina. Gracias por venir. Bueno, Rubén, esto de presidente del Consejo Directivo, yo no me acordaba de este tema del Consejo Directivo y que hay un presidente de Teletón. ¿Cómo es? ¿Para qué sirve y qué función cumple el Consejo Directivo? Bueno, en realidad en Teletón la figura es Andrés. El director ejecutivo es el que lleva toda la responsabilidad. Y el que da la cara. El que da la cara, está al frente. Exacto. Sí. Pero en la organización de Teletón se concibió así, don Francisco concibió que era importante que, además de la organización propiamente de una empresa, porque Teletón es una verdadera empresa, tiene venta, tiene marketing, tiene administración, contabilidad, o sea, es una verdadera empresa. Y se consigue sus propios fondos. Pero se necesita de tener a personas representativas de la sociedad, digamos, que asumen la responsabilidad de que los fondos fundamentalmente van a ser bien utilizados. O sea, bien administrados. Es la seguridad que debe tener la ciudadanía de que ese 1000 guaraníes que se pone, ese dinerito que pone a la gente con enorme sacrificio muchas veces, como los millones que ponen algunas empresas,
y personas va a ser utilizado destinado al objetivo real. Esa es nuestra función. ¿Y un consejo de cuántos más o menos son ustedes? Y es un consejo de 7 personas. 9 personas en este momento. O sea, donde estamos gente que nos reunimos con bastante periodicidad y donde estamos, digamos, chequeando que las cosas que se están haciendo van bien encaminadas. Bueno, Andrés, este año, ¿cuál es la meta de Teletón? Porque ustedes, me parece, cuando estuvieron en la radio, bastante desafío este año. Sí, estamos con una importante preocupación, sentimientos encontrados en realidad, Mina, ¿verdad? Una satisfacción enorme por el crecimiento que tuvimos y sobre todo el hecho de haber inaugurado el 4º centro de rehabilitación de Teletón en la ciudad de Mingaguazú para todo el departamento de Alto Paraná, que hace rato estaba de alguna manera demandando la presencia de Teletón. Un centro de primerísimo nivel que habilitamos ahí. Por otro lado, desafiados porque la meta es una meta histórica, digamos. Batimos un récord histórico que es de 15.500 millones de guaraníes. Este es el centro de rehabilitación que inauguramos en Alto Paraná, un centro de excelente nivel de Mingaguazú. Son más de 1.500 metros cuadrados en esta primera etapa. Es el nivel de los talleres, Miren lo que es impresionante, sinceramente. Este edificio se construyó gracias a la comunidad salesiana que donó la propiedad. Itaipú aportó los recursos para la obra y la ciudadanía los recursos para todo lo que implica haber llegado hasta ahí con la Teletón. Y tenemos que seguir sosteniendo todo esto porque, como yo le digo al equipo de trabajo de la Fundación, lo fácil es levantar paredes, lo difícil es sostener eso en el tiempo. Exacto. Y por eso necesitamos este año recaudar como mínimo 15.500 millones de guaraníes. Espera, 15.500 millones de guaraníes. En 27 horas. En 27 horas. O sea, pocas empresas tienen tanta concentración de recaudación como tiene Teletón. En esas 27 horas hay que recaudar eso. Pero 15.500 porque una meta enorme es. Sí, pero esa meta responde a las necesidades de mantener. Claro, porque Teletón brinda 110.000 consultas al año a 2.000 familias que provienen. Claro, porque si no va a pasar lo que pasa muchas veces con los hospitales, ¿verdad? Inclusive hay hospitales unos megas hospitales, todo espectacular, y la atención es un desastre o no hay directamente cómo atender. Imagínate vos que la otra vez estábamos hablando con el Centro de Lucha contra las Adicciones, que tiene solo 30 camas y no tenía gente que atienda. O sea, acá Teletón obviamente pretende tener esta infraestructura que vemos, pero con la atención de primera, porque sinceramente profesionales de primer nivel. Y eso significa mantener... Claro, y nuestro desafío es que el niño no esté en el centro de rehabilitación, que esté incluido en la sociedad, y para eso hay que trabajar en función aún alta, ¿verdad? En función a procesos de inclusión, y todo eso requiere no solamente consulta de fisioterapia, sino que todo un equipo transdisciplinario que está trabajando con la familia, con la comunidad. Muchas veces tenemos que hacer acompañamiento mucho más allá del centro de rehabilitación, prestaciones alimentarias, transporte. Necesitamos a veces conseguir hospedaje para las familias que vienen de muy lejos. Alimentación. Que viajan horas, alimentación. Porque a veces los niños vienen sin haber desayunado y se necesita alimentarlos para poder hacer los ejercicios de recuperación. Lógico. Bueno, y en síntesis, este año la meta es esta, pero que si no se alcanza significa que quedarán niños sin atención, porque obviamente así de simple. Niños que ya están, no estamos hablando de los niños que ya van a venir, sino que estamos hablando de los niños que ya están. O sea que este año la meta, si bien obviamente todos los años las metas, digamos los objetivos para La Plata que se junta son importantes, se hicieron centros, pero el tema es que si hoy no continuamos juntando esta cantidad de plata, simplemente no se va a poder pagar la mantención de esto, que es el funcionar, pero el andar. Más claro, o así de categórico, Mina, y esa es la gran preocupación que tenemos. Como decimos, nuestra preocupación, lo que nos quita el sueño no es no llegar a la meta nomás, sino que es que eso, lo que significa eso. O sea, claro, porque no es, ay, no llegamos a la meta. No llegamos a la meta significa que vos le tengas que decir a un niño, no vas a poder más ser atendido. Así es, una familia entera, ¿verdad? Claro, exactamente. Porque no tenemos otra forma de conseguir recursos y bueno, tenemos que sostener entre toda esta gran obra que construimos finalmente gracias a la ciudadanía, porque cada ladrillo que ustedes ven, cada atención que hacemos, cada servicio terapéutico finalmente es fruto de la solidaridad de la gente. Bueno, eso es lo lindo de Teletón, de verdad, que cuando vemos las imágenes, mismo en todo esto que vamos a vivir entre el viernes y el sábado, ¿verdad? Donde vos ves, a ver, esa baranda que está ahí, yo aporté. ¿Entendés? Ese pastito, o sea, es fabuloso porque vos ves, y encima ves
qué nivel de profesionales, porque siempre solemos hablar de eso, Andrés, que cuando uno alguna vez tuvo la necesidad de recorrer fisioterapeutas, diferentes, y vos te das cuenta de la deficiencia que hay, lo difícil que es conseguirte un turno, y decir, qué maravilla que en forma gratuita un niño en el Paraguay pueda estar siendo atendido como el primer nivel de atención. Y los profesionales extranjeros que vienen a conocer nuestro modelo de atención no pueden creer que en Paraguay hayamos desarrollado un servicio de tanta calidad y pues decía, concebido de una perspectiva integral, atendiendo a todas las necesidades que tienen esa familia o a gran parte de ellas porque tienen otras. Y bueno, estamos orgullosos del equipo de profesionales que armamos, porque mucho más allá de la calidad técnica, Mina, para este trabajo se necesita muchísima vocación. Así es. Acompañar a familias que vienen en una situación tan dramática, en una situación de exclusión social, requiere de una aproximación bastante diferente a lo que es una persona que te recibe nomás en su consultorio, ¿verdad? Hay un compromiso real. Nosotros sufrimos con esta familia, nos reímos con esta familia, formamos parte de su realidad y bueno, las familias también hacen un sacrificio gigantesco para poder llegar y sostener el servicio de rehabilitación, que además de ser integral es intensivo. Así es. Bueno, tengo que ir a una ultra archi brevísima pausa y después está con los últimos detalles, sobre todo, bueno, las vías en que cada uno puede colaborar con Teletón. Luego de la pausa. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale día libre a la experiencia para comentar y recíbelo como si fuera fiesta de guarda. Hay cosas que vale la pena cuidar y queremos hacerlo juntos. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. En esta Teletón, demos todo eso y un poco más. Doná con tu billetera Tigo Money desde el 28 de octubre al 5 de noviembre. Y como agradecimiento por tu solidaridad, podrás descubrir los beneficios que tenemos para vos. Si vas a hacer un giro, mejor con PractiGiro. Es práctico y conviene, solo ventajas tiene. Con PractiGiro, enviar uno o varios giros a la vez es práctico y con las comisiones que más te convienen. Tenés PractiGiros en más de 1.800 bocas de la red PractiPago, sucursales del Banco Continental y desde donde quieras a través de ContiWeb y ContiMóvil. PractiGiro es genial y es del Banco Continental. La tecnología de los motores avanza, la del diésel también. Barcos y Rodados presenta la evolución de su mejor diésel. Evo Diésel aditivado, con menos de 10 ppm de azufre y aditivos que limpian las impurezas, protegen de la corrosión los componentes del sistema de combustible, reduce el desgaste de pistones e inyectores, mejorando la potencia y desempeño con cada carga. Comproba la calidad superior del nuevo Evo Diésel aditivado. La evolución de la tecnología diésel te espera en Barcos y Rodados. Mi nombre es Michael Western. Solía ser espía hasta que... Tenemos un veto sobre ti. Estás en la lista negra. Cuando te vetan, no tienes nada. Ni dinero, ni crédito, ni historial de trabajo. Te quedas varado en la ciudad donde decidan dejarte. ¿Dónde estoy? En Miami. Haces cualquier trabajo que se te presente. Confías en cualquiera que aún te hable. Una exnovia amante del gatillo. ¿Les disparamos? Un amigo que informa sobre ti al FBI. Conoces a los espías, un montón de chicas malas. Y la familia también. ¿Es tu mamá otra vez? Si estás desesperado. Necesitan tu ayuda, Michael. Y un espía sin recursos que conociste en el camino. Así lo hacemos, amigos. En pocas
pocas palabras, hasta que encuentres quien te vetó, no irás a ningún lado. Burn Notice, series, lunes a viernes, 23 horas, solo aquí, por Red Guaraní. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, y justamente hablando de Teletón, unite a esta nueva meta solidaria de Teletón. Hace tu donación con tu billetera Tigo Money. Como agradecimiento por tu solidaridad, vas a poder descubrir los beneficios que Tigo tiene para vos por ser solidario. Este año, para donar a Teletón, hacelo todo fácil, hacelo a través de Tigo Money. También realmente hay tantas formas de colaborar que yo creo que no te puedes escapar, o sea, en el sentido que tenés. A ver, todas las vías que tenés de colaborar, desde también Pharmacenter es otro de los puntos, hay creo que bancos, o sea, en síntesis, por la vía que sea, ¿cuáles son las diferentes vías para colaborar claro, y llegar y presencialmente a y remotamente también, ¿verdad? A través de la web. Lo primero, Mina, antes de decir la vía es, la única manera de que podamos llegar a los 15.500 millones de guaraníes es batiendo el récord de participación. Sí. Algo que nosotros aprendimos, Mina, es que hay mucha gente que confía en Teletón, pero que cree que su aporte no va a marcar la diferencia. Sí. Y esos 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 guaraníes que uno puede aportar, no se imaginan lo que significa en la meta, porque solamente sumando todo eso es que podemos llegar a la meta de la Pasa Teletón. en paralelo, pues este es un programa político con los votos en las elecciones. Exactamente. No, ¿para qué me voy a votar? Pero tal ¿qué es lo que mi voto mismo va a cambiar? Y así dicen Así 2, es, 3, sí. 4, 5 y cambia Entonces, la realidad. La única diferencia entre Teletón y las elecciones es que nuestro enemigo no es una lista contraria, sino que es la indiferencia. Exacto. Entonces es la indiferencia el peor enemigo de una Teletón. Sí. Y como nunca, yo creo, Mina, en un momento donde hay cierta polaridad y crispación política, que está bien que hayan diferencias, necesitamos también encontrar aquellas cosas que nos conectan y que nos unen. Sí. Y nuestra niñez tiene que estar en primer lugar. Y Teletón es una de las causas que nos conectan. Entonces le invitamos a la gente a donar a través de Tigo. Aparte, yo sí, dar es recibir. Vos sabés que eso es así. O sea, la felicidad está en dar. Sí, tener un acto de desprendimiento hacia tu prójimo. Increíble la cantidad de bendiciones que recibí después. Pero en serio, aunque son desprendimientos de 5.000, ¿verdad? El que puede más. Pero realmente vamos a hacer felices a tantas familias con ese acto pequeño de desprendimiento. Así es que, en síntesis, tenemos que colaborar. Tenemos que estar preparados porque hay miles de formas. O sea, si tenés voluntad, no te puedes escapar a colaborar con Teletón. Mira, yo te digo, Mina, una de las dos cosas me atrajeron a mí para estar al frente del Consejo de Teletón. Sí. En primer lugar, la enorme solidaridad de la gente. O sea, me impresiona las estrellas de la televisión, los canales de televisión, todo el mundo colabora en forma absolutamente desinteresada. La gente piensa que no solamente no cobran nada, sino que se van a Ciudad del Este, se van a Caguazú y ni el viático siquiera. O sea, es un desprendimiento total. Y lo otro es que Teletón se autogestiona sus fondos. Sí. O sea, Teletón es una verdadera empresa. Corre los mismos riesgos que corre una empresa. Así es. Para mí eso es muy apasionante. O sea, yo que vivo en el mundo de la empresa, me encanta ese desafío que significa, ¿será que vamos a poder, nosotros decimos vender? Bueno, en este caso, recaudar lo que necesita Teletón. O sea, es una actividad muy apasionante y que realmente une a los paraguayos. Eso sobre todo. Así que, por favor, de cada uno de nosotros, en síntesis, depende la posibilidad de que un niño pueda ser atendido, de que una familia pueda hacer que su hijo pueda incluirse en un trabajo, que pueda desarrollarse, que de repente pueda caminar e irse al baño solo. Tantas cosas hacen la diferencia. Y obviamente vamos a estar atentos todos. Están también los chicos, que son miles de chicos, de voluntarios que están en las esquinas. Así que también pasar y darle unas moneditas o el aporte que puedas dar. Si sos un empresario, pueden hacerlo a través de qué vía. Depositando en la cuenta de Teletón en Itaú. Sí. Solamente tienen que confirmar eso, es decir, la cuenta de Teletón. Sí. Pueden llamar a la Fundación 552-300, que ahí la vamos a atender con todo gusto. Sí. Y estamos contactando con un montón de empresas, ¿verdad? Así que muchas ya han hecho su aporte. Sí, eso representa el 30% de la recaudación. 30%. 70% viene de cada uno de la ciudadanía, de toda la gente. Gracias por visitarnos, ¿sí? Gracias a vos, Mina. Gracias, Mina. Bueno, así es que hay un desafío, el desafío es la solidaridad, así es que ahí estaremos.
Ahora sí, les digo muy buenas noches, hasta el próximo lunes. Ya sabes que de lunes a viernes, de 8:30 a 12, estamos por Radio 1000 AM. Chau, chau. Libra la experiencia para comentar y recíbelo con todo si fuera fiesta de guarda. Miércoles de Mina fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Achón, renova tu mundo. Con los auspicios de Farmacenter, cuidemos lo que importa. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima, su inversión más inteligente y segura en la vida. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. La evolución de la tecnología diésel te espera en Barcos y Rodados.